Hola, muy buenas noches a todos mis amigos que ya se están conectando, que están esperando ya nuestro programa de hoy. Hoy tendremos un programón. Tenemos la grata visita, la grata entrevista con nuestro querido amigo, el doctor Jimmy Alberto Arroyo Preciado, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, doctor en jurisprudencia, especialista en Derecho Público y en Derecho Municipal, administrativo, ex profesor universitario, miembro de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, abogado de carrera de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas de la Regional 5, procurador síndico de varios GAT municipales del país. Es un honor realmente contar con un profesional como el doctor Alberto Arroyo, a quien le doy la cordial bienvenida. Mi querido doctor Arroyo. Buenas noches, estimada Virginia. Saludos cordiales y atento a todos los seguidores y seguidoras de este programa Tus Noches con Virginia. La verdad es que el honor es para mí el día de hoy, esta noche, compartir con sus seguidores, estimada licenciada Virginia Suárez, aspectos jurídicos, pues relevante a la legislación laboral ecuatoriana. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, doctor. Bueno, yo hoy he venido recargada. Hoy he venido sumamente recargada. No sé si nuestros controles ya nos indican cuántos likes tenemos. ¿Quién nos indica cuántos likes ya tenemos? ¿Quién se está conectando? Nuestra querida amiga Cindy Pali, gracias por estar conectada. Cuéntenos, nuestra querida Cindy, cuántos likes ya tenemos, cuántas personas ya están conectándose. Bueno, hoy he venido yo totalmente recargada con mi artillería para la entrevista de hoy, porque no solamente los abogados, no solamente los doctores pueden tener normas, pueden tener libros, pueden tener folletos, pueden tener información sobre los derechos de los trabajadores. Aquí yo también he venido para hacerle las consultas al doctor, pues no, aprovechando la entrevista, dice el abogado Carlos Julio Manzano Sánchez, saludos, estimado doctor y colega. Bueno, su colega, mi doctor, ya está conectado con nosotros. Muchas gracias al colega. Sería, mi querido doctor. Quiero hacerle una pregunta, si es necesario y es principal que todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tengamos en nuestros hogares documentos, libros, resoluciones, acuerdos que van paulatinamente dándonos ciertas instituciones de regulación y control. Nosotros a los trabajadores, como es el Ministerio de Trabajo, que siempre está sacando acuerdos ministeriales, es necesario que yo como trabajadora público-privada necesite tener para llenarme de conocimiento de todos mis derechos, mis deberes y mis obligaciones. Doctor Arroyo. Bueno, primero quiero puntualizar algo que usted hacía referencia, de que las normas jurídicas no son solamente para abogados o para doctores. Las normas jurídicas son para todos, para todos. En el caso del Estado ecuatoriano, para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y ve usted que a partir de eso, de ese principio que usted muy bien señalaba, el numeral 1 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes primordiales, deberes, responsabilidades primordiales de las ecuatorianas y los ecuatorianos cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. De manera que, estimada licenciada, las normas jurídicas son de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas y, lógicamente, aún más cuando nos encontramos laborando en un sector público o privado.
es sumamente necesario. ¿Para qué? Para conocer nuestros deberes, nuestras responsabilidades y nuestros ¿Y qué derechos. pasa, doctor? Perdón que le corte. ¿Y qué pasa, doctor, cuando hay muchas personas que dicen, yo no sé leer, no me gusta leer, no sé dónde encontrar, definitivamente esto no es para mí, realmente yo voy a seguir trabajando y mejor nos apartamos de la oportunidad de conocer los derechos, porque hay muchos métodos que de pronto hay muchas personas que le digo en el sector público, que hay muchos de la parte de los obreros, que sí, hay muchas personas que de pronto ya no ven, pues no, por su edad o llegan cansados y no les permite. ¿Usted cree que sería importante que en estos sectores realmente se tenga todo el conocimiento con toda la información que ahora con la tecnología tenemos a nuestras manos? El conocimiento permite desarrollo, permite progreso, permite buen vivir. Y otro aspecto importante a señalar acá, referente a vuestra pregunta, es de que el desconocimiento no exime de responsabilidad. Está establecido en el Código Civil ecuatoriano. Pero el desconocimiento sí, sí contribuye al, al mal manejo Parece que hay unos problemas de conexión humano con dentro nuestro de una medio. sociedad. De manera que es necesario que nos empoderemos de la norma jurídica, ¿verdad? Si nosotros vivimos en una comunidad, en cualquier tipo de comunidad, debemos de conocer las normas. Se está yendo la señal. Se va la señal. Sí, parece que se va la Parece que la conexión se está yendo y viniendo, pero sí, siga, doctor. Estamos. señal. Bueno, entonces como estábamos escuchando al doctor Arroyo, es muy importante que nosotros no precisamente no seamos abogados, doctores, no podamos tener en nuestras casas realmente el conocimiento de nuestros derechos, Tenemos nuestras problemas con la obligaciones. señal, licenciada. Parece Sí, hay un problema de conexión. Hasta que venga el doctor Arroyo. Bueno, realmente estos temas que nosotros estamos impartiendo en tu espacio, tus noches con Virginia, está generando mucha expectativa. Vamos a tener para el día lunes otro doctor que va a estarnos despejando con muchas dudas, va a hablar sobre los tiempos de pandemia en nuestros trabajos. Realmente es muy importante que nosotros tengamos todo el conocimiento. Es importante que nosotros conozcamos de las normas, conozcamos de lo que nosotros como trabajadores tenemos que cumplir. Es importante que nosotros conozcamos de todas las responsabilidades, atribuciones que tienen los empleadores con los trabajadores. Por eso yo los invito a todos mis amigos que nosotros siempre estemos actualizándonos, siempre estemos leyendo, siempre estemos nutriéndonos de conocimiento para ante cualquier inconveniente o ante cualquier desconocimiento de nuestro jefe empleador, sea en el sector público o en el sector privado, podamos decir no. Estos son mis derechos. Nosotros también tenemos obligaciones, sí es verdad, pero también tenemos nuestros derechos. Ya está con nosotros el doctor Alberto Arroyo. Estos temas de las conexiones siempre sucede. Y como yo siempre digo, en vivo no hay nada igual, todo se soluciona. Para todo hay solución, menos para el amor. Bueno, doctor, entrando en materia, ahorita sí estamos bien. siempre.
Perfecto. Doctor, vamos a Con la tocar ayuda de Dios, sí. el tema de salud, seguridad, acoso y hostigamiento laboral. Salud, doctor. Hoy en tiempos de pandemia, en estos tiempos que todos los trabajadores del sector privado están solicitando que se cumpla con lo que dice la Constitución, que se respete nuestra vida y por lo tanto, en estos tiempos de pandemia, doctor, es un derecho, si los empleadores no cumplen, es un derecho solicitar, insistir, que se dé cumplimiento a lo que dice la Constitución. Totalmente de acuerdo, licenciada. Y no solamente en estos tiempos de las pandemias, el tema de la implementación de la seguridad o salud ocupacional que establece la Constitución de la República en el artículo 326, numeral 5, ¿verdad? No es desde ahora. Inclusive esto de la salud de los trabajadores, la salud ocupacional, seguridad ocupacional, ¿verdad? Viene o data desde constituciones anteriores, de algunos acuerdos ministeriales, como de decretos internacionales, es decir, de convenios internacionales, como la Organización Internacional de los Trabajadores. En esta época de la pandemia, más bien surge el resultado, el mal resultado de las malas políticas públicas que, desgraciadamente, los empleadores o los administradores de las entidades públicas, en su mayoría, no, pues, no han cumplido con su responsabilidad de implementar política de trabajo, de seguridad ocupacional y ambiental para asegurar el derecho que tienen los trabajadores o los funcionarios o los servidores que están regidos también por la LOCEP. De ¿Qué manera sucede? que, ¿Qué sucede? Estamos tocando el tema de la salud y la seguridad ocupacional, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando de pronto los trabajadores, una pregunta tengo bueno, he tenido hoy preguntas, doctor, tengo como 80 preguntas, voy a tratar de poder hacerlas muy rápido para que todos encantado. nuestros que nos han escrito puedan tener sus respuestas. ¿Qué sucede cuando ellos cumplen con su trabajo, cuando ellos cumplen con su hora y todas sus obligaciones y su empleador no cumple con lo que dice el código de, vamos a hablar por régimen de código de trabajo y de la LOCED, que no les entregan sus materiales de ropa de salud y seguridad ocupacional? Pero si tú no vas y si ellos indican que estés cumpliendo un reglamento interno, ponen tus llamados de atención. ¿Qué hay que hacer ahí, doctor? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede contrarrestar esta acción? Primero que eso es un atropello, es totalmente atentatorio en contra de los derechos de los trabajadores o de cualquier servidor público, ¿verdad? O privado. Eso hay que establecerlo. Y el artículo 46 del Código de Trabajo establece, pues, que está prohibido para los trabajadores poner en peligro, ¿sí? Prohibido al trabajador poner en peligro su propia seguridad, las de su compañero de trabajo o otra persona. De manera que obligatoriamente la parte empleadora, ya sea de la parte pública o privada, debe de asegurar la estabilidad física, psíquica o emocional del trabajador o del servidor regido por la Ley Orgánica de Servicio Público. En Doctor, este ¿cuáles son momento, las acciones de un en ese, trabajador? en ese momento, el trabajador tiene el derecho y el deber, porque estos aspectos no se pueden,
no se pueden quedar en la impunidad. Tiene el derecho y el deber de acudir ante la autoridad competente y denunciar, y denunciar. El hecho de que yo denuncie un atropello o un incumplimiento de la parte empleadora no significa que soy enemigo de la parte empleadora. Yo tengo derechos y tengo obligaciones. Yo tengo obligación como trabajador de acudir todos los días a trabajar y cumplir las 8 horas laborables, pero también tengo el derecho de que el empleador, ¿verdad?, me dé todas las medidas de seguridad, ya que estamos tocando el tema de salud ocupacional, licenciada Virginia Suárez. Así es, porque realmente le cuento que tenemos muchas preguntas sobre estos temas. ¿Cuán importancia tiene que una institución pública cuente con un departamento de salud y seguridad ocupacional? Es sumamente importante. Yo le decía hace un momento de que debemos de cumplir las normativas. Y estas normativas no solamente que recogen principios constitucionales ecuatorianos, sino que también recogen principios de derechos humanos establecidos en varias conferencias internacionales, ¿verdad? En la cual los trabajadores han conquistado, los trabajadores han luchado. ¿Para qué? Para que el empleador respete su derecho. La implementación de el equipo de seguridad de salud ocupacional, la implementación de un médico, ¿verdad? Es precisamente ir cumpliendo con el principio que establece la Constitución, que establece la ley, que establece el Código del Trabajo, a efecto de qué? A efecto de bienestar, de asegurar el bienestar, ¿verdad? La salud, decía hace un momento, física, ¿verdad? Y psíquica que tienen derecho los trabajadores. No, no hay mayor cosa que defender al ser humano. Nosotros debemos entender, debe entender la parte empleadora de cualquier lado, de cualquier parte, de cualquier tipo de ideología, que primero está el ser humano ante cualquier cosa. Después, los recursos materiales, económicos. Eso debemos entenderlo todos y que debemos cumplir la norma. Nadie está por encima de la norma, absolutamente nadie. Antes de ser alcalde, prefecto, presidente de la República, abogado, doctor o licenciado, lo que sea, primero es el ser humano. De manera que están equivocados aquellos que piensan de que porque están como empleador de turno, piensan de que pueden hacer lo que se les venga en gana. Es una equivocación y pues el pueblo, la población también detecta. La población trabajadora que tiene familia, ¿verdad? Que compone el núcleo familiar de un territorio, pues tiene el derecho a asegurársele su bienestar. ¿Y qué sucede cuando quieren solicitar, pedir, acuden a los organismos correspondientes y igual siguen irrespetando y violentando? ¿Qué procedimiento el trabajador puede seguir realizando? Además de esto, de pronto existe también cuando hay este tema de levantamiento de poder decir, no, yo voy a pedir mi derecho, pero vienen esas subdivisiones, pues, ¿no? Que un grupo dice, yo sí voy a pedir, voy a apoyar, voy a reclamar, y el otro grupo dice, no, yo espero que los otros peleen, yo me quedo aquí porque, como vulgarmente dice, a mí se me cargan. Entonces, yo no quiero tener problemas, yo me escondo y que peleen los otros por mí. ¿Qué hacemos ante esta realidad? Muchas veces las acciones burdas de la parte empleadora
obliga a que los trabajadores se organicen. Las cosas no vienen solas, las cosas vienen acompañadas, las cosas vienen motivadas. Y cuando somos oídos sordos frente al justo clamor de un derecho, ¿verdad? Que no solamente que es natural, sino que es un derecho físico, de un derecho positivo establecido en la norma jurídica, licenciada, obligan pues al trabajador que se organice y el trabajador para defender su derecho, para que no continúen con el atropello en contra de su derecho, tiene que organizarse. Y ¿Y qué gracias a pasa Dios, cuando las organizaciones levantan el clamor y son perseguidos? si son perseguidos, lógicamente ahí se está ya configurando un delito de acoso. Esa persecución constituye un acoso laboral que está prohibido en la legislación laboral ecuatoriana y en otras partes de las legislaciones de los países de la región y del mundo. No es permitido el atropello de nadie. Decía hace un momento de que no existe ninguna norma, ninguna acción que esté por encima de los intereses del ser humano. No existe. De manera que no le queda otra, no le queda otra cosa al trabajador cuando tiene al frente empleadores, ya sea desde el sector privado o del sector público, que atropella, que atenta con sus intereses, que pretende vulnerar los derechos y las normas claramente establecidas dentro de la legislación laboral ecuatoriana. La única salida que le queda es organizarse. Y Doctor, tienen que organizarse porque la Constitución de la República les permite organizarse. ¿Para qué? Para defender su justo derecho. De ¿y qué manera que sucede cuando los trabajadores quieren organizarse, quieren hacerse un sindicato, quieren estar unidos, organizados o quieren hacerse un comité de servidores públicos y llega a oído de los empleadores y los empleadores ingieren, instigan, acorralan a los trabajadores que no se organicen, que no, y que todo el que se quiera organizar, pues van a iniciar con este acoso, con este seguimiento, o si no, simplemente le dicen te despido. lamentablemente eso se llama acoso laboral, se llama hostigamiento, se llama persecución, se llama atropello, se llama maltrato. Y eso, en estos tiempos, debemos distinguirlo. Son años, cientos de años, que el ser humano viene luchando por la dignidad del ser humano, por la libertad del ser humano. ¿Sí? Existen sin número, cientos, miles de manifestaciones por la libertad. Y mientras existan atropellos que vulneran derechos, ¿verdad? Siempre se van a organizar, siempre va a haber organización. El empleador no tiene que complicarse la vida, tiene que trabajar de mutuo acuerdo con el trabajador. Tiene que ser inteligente el empleador. No puede tener acciones burdas, porque eso no genera que ese pueblo se desarrolle. Por el contrario, genera atraso, Doctor, genera tengo una consulta, doctor. abandono. Eh, tengo una pregunta. Me dice, yo soy del Código de Trabajo. Mi actividad es recolección y aseo de calles. Cuando inicio mi recorrido, mi supervisor está ahí sobre mi nuca y me toma fotografías a ver si yo hago el trabajo
para poder después decir que él está trabajando. Pregúntele al doctor si eso es acoso y hostigamiento laboral. Es acoso y hostigamiento laboral. Cuando usted revisa el artículo innumerado, ¿verdad? Del, del artículo 24 de la LOSEC y también enumerado luego del artículo 46 del Código del Trabajo, usted encuentra la definición de lo que significa acoso laboral. Indudablemente que cuando un trabajador, ¿verdad? No es que es sorprendido, tiene respirándole en la nuca un supervisor o parte de la parte empleadora permanentemente, siempre, eso ya no significa, no es un control, eso no es normal, no es habitual, eso se constituye pues ya en una persecución, en una dedicatoria, como dicen los jóvenes, como dicen los muchachos. Y esa dedicatoria se constituye lo que hoy en día jurídicamente se dice acoso laboral y que es prohibido. La parte empleadora no lo debe hacer y no lo puede hacer. Eso hay que denunciarlo. Doctor, tengo otra consulta. Señorita, por favor, quisiera hacerle una consulta al doctor. Me han hecho algunos llamados de atención a mí y a mis compañeros por no trabajar en los feriados. Y yo quiero saber si es que los trabajadores del Código de Trabajo no tienen derecho al feriado, porque nuestro empleador nos manifiesta que no se paralizan las actividades ni de recolección ni de servicio público, como según indican las competencias del COTAD a los GAT municipales. En efecto, el propio artículo 326 de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Servicio Público establece la prohibición de paralizar los servicios públicos. No se pueden paralizar los servicios públicos. Aún más cuando se trata de la recolección de los desechos sólidos, porque es un tema eminentemente ambiental. Sí, pero también el trabajador tiene derecho y tiene derecho a hacer uso de sus vacaciones o tiene derecho también a hacer uso de las vacaciones o de los días feriados. Bien. Doctor, yo estuve déjeme, viendo en base déjeme a eso. concluir. Déjeme concluir. A ver, dígame. Déjeme concluir, por favor, la idea. Sin embargo, el empleador tiene que planificarlo, pues. El empleador tiene que planificar que en el feriado hay dos derechos. El uno o dos responsabilidades. Hay dos responsabilidades. El uno que tiene que garantizarle al resto de la población el servicio de recolección de los desechos sólidos. Y el otro que debe darle permiso o debe cumplir con la planificación de la salida de vacaciones o el derecho a esta persona trabajadora o este trabajador de su feriado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El buen empleador planifica y tiene que planificar, es decir, el reemplazo para que se siga garantizando los derechos que acabamos de decir. El derecho o la responsabilidad del servicio público de la recolección de los desechos sólidos y la salida de este trabajador para que haga uso de sus vacaciones o salga libre del feriado como establece la planificación. Así es, inclusive en base a esta pregunta, doctor, busqué pues, ¿no? en mis archivos el Código de Trabajo y el artículo 65 es claro. Dice, días de descanso obligatorio, además de los sábados y domingos, son días de descanso obligatorio los siguientes: 1 de enero, Viernes Santo, 1 y 24 de mayo. 1 de mayo. 9 de octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 de diciembre.
O sea que estos descansos obligatorios, ¿qué sucede cuando un empleador quiere violentar este artículo del Código de Trabajo? Hay que denunciar. Discúlpeme, de pronto va a soler trillado, licenciada, que el día de hoy estoy indicando, empiezo a decir ya un par de veces que hay que denunciar, pero hay que denunciar, porque no se puede quedar en la impunidad actos que vayan en contra de la norma. Si nosotros quebrantamos la norma, la convivencia entre seres humanos va a ser caótica. Y el hecho de que yo denuncie un incumplimiento de un atropello o un incumplimiento de la norma, no significa que estoy en contra del empleador. Si yo denuncio, ¿verdad? Lo único que tiene que hacer el empleador es enmendar y tiene que reflexionar que efectivamente está equivocado y que tiene que rectificar, ¿verdad? No nos queda otra, no le queda otra al trabajador si existe este tipo de comportamiento, de atropello, denunciar. Porque usted lo acaba de decir, lo que establece el Código del Trabajo. Días de descanso obligatorio. Si el empleador coarta ese derecho, hay dos cosas. O significa que no tiene la capacidad de planificar, o significa que quiere hostigar al trabajador y que piensa que en esta época, en pleno siglo XXI, estamos en la época de la esclavitud. Eso no puede pasar. Eso no lo podemos permitir. No se puede tolerar aquello. Nadie está por encima de la norma jurídica. Nadie, absolutamente nadie. Todos, absolutamente todos somos iguales, de acuerdo al artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador y de los derechos Gracias humanos. Gracias a nuestros amigos que están conectados, nos dice Paulita Lucas Mendoza, saludos al doctor Arroyo desde la tierra del Faro, Montecristi, Manaví. Olga Moya, felicidades, doctor Alberto Arroyo. Doctor, continuando con las preguntas, me dice, doctor, por favor, ¿qué tengo que hacer para que me paguen mi liquidación? Fui servidor en una institución, en un cargo de libre remoción por 5 años y no me cancelan mi liquidación. ¿Qué procedimiento tengo que realizar? Vea, licenciada, no existe ningún tipo de justificación, no existe, salvo que efectivamente aquella entidad no tenga recursos económicos, bueno, se justifica de que no se pueda pagar la liquidación, pero aquella persona que ha laborado, que ha trabajado, y todos sabemos aquello, ¿verdad? Trabajamos precisamente para recibir un emolumento, para recibir recursos económicos. En el momento de que el empleador no tiene la capacidad de justificar por qué no ha pagado una liquidación, aún más cuando de pronto sale, qué sé yo, de otra administración, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, tienen que acudir a la autoridad competente. ¿A En este dónde, caso, doctor? si es servidor regido por el Código del Trabajo, tiene que acudir ante la Inspectoría del Trabajo, el Ministerio de Trabajo o ante un juez de trabajo, dependiendo de la jurisdicción, ¿verdad? Si existe en esa jurisdicción cantonal, existe juez de trabajo, directamente a un juez de trabajo. Si en esa jurisdicción cantonal existe una unidad judicial competente, a esa unidad judicial competente, ¿verdad? Y los regidos por la Ley Orgánica de Servicio Público, lo sé, tienen que acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que en esta región donde nos encontramos, ¿verdad? Es en la ciudad de Guayaquil, el Tribunal Contencioso Administrativo número ¿Pueden 2. hacer también en el Ministerio de Trabajo o no? Le decía hace un momento,
los que están regidos por la LOSEC directamente al Tribunal Contencioso Administrativo, los que están regidos por el Código de Trabajo al Ministerio de Trabajo, al Inspector de Trabajo, que es un acto administrativo, es una sanción administrativa. Ya cuando se acude ante un juez del trabajo, es una sanción ya de carácter judicial. Pero también el trabajador puede presentar una denuncia ante el órgano de control, porque eso, la falta de pago a una liquidación es una negligencia a la gestión. Significa que esa administración es negligente, es decir, que no tiene la capacidad de gestionar. Entonces, ¿quién es el juez de cuenta? ¿Cuál es el órgano de control a la gestión que realizamos o que realizan los servidores públicos? Es la Contraloría General del Estado, a más del Ministerio de Trabajo. Entonces, también este servidor o esta persona que está siendo lesionada de su derecho en cuanto no le pagan sus haberes por concepto de liquidación, también puede denunciar ante la Contraloría General del Estado. Doctor, tengo otra consulta. Por favor, le puede preguntar al doctor, mi desempeño es como asistente administrativo. Cuando yo estaba en goce de mis vacaciones o cuando realizaba mis actividades laborales, mi jefe me llamaba que vaya a la oficina a trabajar a partir de las 7 de la noche. Y yo le indicaba que no podía porque tengo mis actividades familiares. Se molestaba y me decía que te crees bonita, que no puedes venir a atender a tu jefe. ¿Eso será acoso laboral o acoso sexual? Eso es un acoso laboral, ¿no? Sin duda, todo aquel comportamiento atentatorio es un comportamiento lesivo, sin duda. Hay una mezcla ahí Pero de doctor, acoso sexual, pero va a llamar a su asistente a trabajar en la noche si las horas laborables son de 8 a 5. no, Eso sin es duda, parte no. del acoso y No, hostigamiento. es decir, es un hostigamiento, es una persecución, es un acoso efectivamente sexual, ¿verdad? Pero también se configura ahí el delito de acuerdo a lo que está definido por la norma jurídica, tanto en la LOCE como en el Código de Trabajo, como un acoso laboral. Eso es atentatorio contra la persona, contra la dignidad de la persona, abuso de poder, el hecho de que sea jefe inmediato, que esté por encima de la función, o que tenga una función alta dentro de esa entidad, ya sea pública o privada, ¿verdad? De empresa privada, sin duda, licenciada, que aquello pues se constituye en una aberración, ¿verdad? A la persona, a la dignidad, y se convierte en un acoso sexual que también pues hay que denunciarlo. De hecho, dentro de la legislación ecuatoriana tenemos algunas experiencias que mucha gente, pues, personas, mujeres, ¿verdad? Inclusive va en contra de los derechos de las mujeres, es una acción denigrante de las mujeres, ¿verdad? En que por el hecho de que sea jefe inmediato, que ocupe, A ostente, eso, ¿verdad? a eso quería yo llegar, doctor. Usted tocó el tema del abuso de poder. El abuso de poder se torna cuando un jefe, sea en el sector público o privado, lo hablamos de Correcto. manera general, quiere imponer, decirte, ven, anda, y si no, simplemente te despido. Abuso de poder. Es un atropello, es una aberración, decía, contra la dignidad del ser humano, y ya sea hombre y mujer, porque no solamente se dan los casos de mujeres, es decir, de hombres hacia mujeres, sino también se da el caso hacia hombres.
De manera que aquí aquello se constituye pues una conducta totalmente aberrante, ¿verdad? Que va en contra de los intereses de ese servidor, ¿verdad? Y que también pues eso se constituye pues en un abuso de poder. Debemos entender que nosotros estamos de paso, ¿verdad? Dentro de aquella entidad, de aquellas instituciones, y que tarde o temprano, como comúnmente se dice, vamos a dejar ese puesto. Dicen que las instituciones se quedan y los seres humanos o los servidores pasan, ¿verdad? Alguien decía al momento, lo que pasa es que se les sube en la cabeza el poder, el puesto, ¿verdad? Se marean, dicen el común de los mortales. Nosotros los de a pies, tanto usted como yo, ¿verdad? Común de los mortales, no se nos sube, ¿verdad? Sin embargo, ¿Cómo combatir con las personas porque de pronto tienen cargos, le llama un director, alguna autoridad competente, que a veces se respiran profundo hacia arriba sin mirar lo que hay a su alrededor hacia abajo? ¿Cómo combatir con esta actitud de abuso, de prepotencia, de imposición, de pronto porque soy la autoridad o tengo el dinero? ¿Cómo combatir los trabajadores del sector público y privado, doctor Arroyo? lamentablemente es duro para un trabajador, es duro, es difícil. Y esta gente juega inclusive con la dignidad del ser humano, ¿verdad? Inclusive se aprovechan de la necesidad. O sea, es terrible, es indignante, ¿verdad? De que el hecho de que la persona que necesita los recursos económicos para sobrevivir abusan, ¿verdad? Pero no se puede tolerar ese tipo de comportamiento y hay que denunciar. El único camino que le queda a aquella persona que está siendo atropellado sus derechos, que están vulnerando, ¿verdad?, su dignidad, la dignidad del ser humano, ¿verdad? El atropello prohibido por la norma jurídica, tanto en la Constitución de la República, artículo 11, numeral 2, ¿verdad? También acto de discriminación, porque ahí se da un acto de discriminación, establecido también en el Código Integral Penal, también en la norma jurídica del Código Orgánico Administrativo, en la Ley Orgánica de Servicio Público. Y hay una norma interesante que parece a veces hay desconocimiento, ¿verdad? El acuerdo ministerial número 0082, publicado en el registro oficial de fecha 16 de junio del año 2017, que establece la normativa para erradicar los actos de discriminación en el ámbito laboral. Y es una norma de un procedimiento sumamente, en 46 días, el inspector de trabajo califica y sustancia el proceso y sanciona. Y le digo esto porque justo conozco que una servidora de una entidad pública ha sido violentada, ha sido por un funcionario superior, mal funcionario superior, la ha acosado, la ha discriminado, ¿verdad?
le ha utilizado términos epítetos en contra de ella, y ella valiente, porque hay que ser valiente, hay que tener cojones, ¿verdad? Con mucho respeto y consideración a sus seguidores, estimada licenciada Suárez, ¿verdad? Denunció. Y estos altos funcionarios de esta entidad están próximos a ser sancionados. De manera que quiero destacar, licenciada Virginia Suárez, seguidores de este programa Tu Noche con Virginia, ecuatorianas y ecuatorianos y demás seres del mundo, que sí existen normas jurídicas, que sí existen derechos positivos para aplacar y detener el abuso de poder de aquellos que juegan con aquellos humildes que necesitamos y que porque tienen, ostentan aquel puesto, pretenden vulnerar nuestros derechos y pretenden Doctor, humillarnos, ¿sí? De manera que primero está la dignidad del ser humano y todos los seres humanos, escúcheme, licenciada Suárez, todos los seres humanos del mundo, tenemos la obligación, la obligatoriedad de trabajar y defender la libertad y el derecho a ser iguales. doctor, ¿qué ¿Sí? le dice usted? ¿Qué le dice el doctor Alberto Arroyo a los que aún no se deciden, a los que aún dicen, no, no voy a hacer nada porque después me llaman la atención, tengo un llamado de atención, o después van a estar atrás mío, o después me despiden, yo me voy a estar calladita? No, no, ustedes nomás peleen. ¿Qué hace? ¿Qué le dice Alberto Arroyo a las personas que aún se sienten intimidadas, a las personas que no quieren que su voz se escuche, que se indique que es un derecho, más no es un favor, que ningún jefe en el sector público y privado pueda violentar, atropellar, humillar, vulnerar, discriminar al ser humano, porque aparte que es un trabajador, es un ser humano. ¿Cómo le quitamos la venda de los ojos a estas personas que de pronto se sumen o de pronto se conforman en decir que peleen ellos, igual a mí me va a beneficiar? ¿Qué le dice Alberto Arroyo a estos trabajadores y trabajadoras? Que se organicen, que luchen por sus derechos y que si ellos hoy permiten la impunidad, permiten el atropello, permiten la indignidad, que sus hijos, sus nietos van a estar en peores condiciones. Van a estar en peores condiciones. Que si hoy no contribuyen con su granito de arena para que exista la igualdad como corresponde y que todos tenemos derecho y merecemos respeto y consideración, sus hijos que se hagan la idea, háganse la idea, estimados y estimadas, que se va a triplicar en contra de sus hijos y de sus nietos aquella acción cómoda, entre comillas, demasiado cómoda, ¿verdad? Que no lucho como corresponde con los canales que me permiten la norma
porque la norma jurídica me permite defender mis derechos en el marco de las obligaciones que la ley y la Constitución de la República lo indica. Tengan la plena seguridad, señores y señoras, de que si ustedes no realizan un acto de lucha, de denunciar aquellos actos discriminatorios, aquellos actos de violencia laboral, aquellos actos de acoso laboral, aquellos actos de persecución, ¿verdad? Sus hijos y sus nietos y la sociedad va a estar en peores condiciones que las actuales. Doctor, tengo otra consulta. Yo estoy realizando teletrabajo y mi jefe me envía recarga laboral. Eso es parte de un acoso, porque me envía trabajos como que si yo no tuviera tiempo para atender a mi familia, cuando entiendo que las horas solo son 8 horas y porque estoy en casa piensan que no hago nada. ¿Qué Sí, dice de esto? totalmente de acuerdo. Lo hemos dicho durante ya algunos minutos en este programa, de que todo tipo de cosas normales, de enviar este tipo de comportamiento de trabajo extensivo, sí, extensivo, eh, y que la llamo y que te llamo para que realice trabajo que habitualmente se lo debe realizar dentro del horario laboral en la oficina, eso es persecución, eso es acoso, eso es Hay muchas personas hostigamiento. que piensan que están en casa haciendo teletrabajo, tienen que estar enviando, y esto se volvería o no un hostigamiento laboral o una recarga laboral, doctor. Hay recarga laboral, sin duda, y eso es fácil también de detectar. O sea, es sencillo, ¿sí? Nosotros muy bien tenemos la capacidad de hacer lectura cuando nos envían demasiado, uno tras otro, trabajo que efectivamente no corresponde, ¿sí? Sí, eso se constituye en una figura jurídica plenamente establecida como el acoso laboral. Doctor, tengo otra pregunta. ¿Qué puedo hacer? Me hacen trabajar fuera de mis 8 horas laborables y no me pagan horas extras. ¿Qué puedo hacer? A ver, si es un trabajador, eh, tiene derecho a las horas extras, sin duda. Si es un servidor eh, de libre nombramiento y remoción, es decir, un funcionario, los funcionarios de jerarquía, de puestos jerárquicos superior, como directivo, ¿verdad? Director departamental o jefe departamental, no, la norma no establece horas extras, ¿verdad? Pero los trabajadores sí, los trabajadores regidos por el Código del Trabajo o los empleados de carrera señalados en la LOSEC, sí tienen derecho a trabajar, a ganar, perdón, por horas laborables extras. De manera que el empleador debe reconocer y debe pagar aquellas horas extras. Claro, deben Doctor, de estar planificadas. tengo dos llamados de atención. He pedido el respectivo descargo, pero ni mi jefe inmediata ni la autoridad máxima me responde a mis peticiones. ¿Qué puedo hacer? Bueno, dependiendo, primero ya ha insistido, me imagino que ha insistido, tienen que insistir, pero probablemente no, no se ha pronunciado, entiendo yo,
que la persona agraviada ha contestado a efecto de que se le dé baja aquella amonestación, creyendo que es injusta, y si la parte empleadora no ha contestado, eso se constituye como que efectivamente está pues eh, otorgando aquella solicitud, lo que la norma en el Código Orgánico Administrativo establece como silencio administrativo. Entonces, eh, sin duda, pues que eso constituye, pues, también una falta de consideración y de respeto cuando eh, las personas solicitan a la parte de administración o los administrados solicitan y no le contestan, aún más cuando existen derechos. Yo le voy a contar, doctor, escuchando, ¿no? Las preguntas y sus respuestas, ¿no? Gracias a nuestros amigos que nos han enviado sus preguntas. Pueden seguir enviando preguntas de acuerdo al tema que vamos teniendo. Doctor, en materia de escucharlo a usted indicar sobre los deberes, derechos, obligaciones que tienen los trabajadores, tanto en el sector público y privado. Y sí, es verdad, entonces, a mi título personal, a lo personal, ¿Qué le pasa a usted, licenciada? he gozado, que he padecido de todo lo que he escuchado en esta hora de entrevista, doctor. Y sí, es lamentable, créame lo que el identificar, el sentirse acosado, hostigado, recargado, es terrible. Pero en lo personal, yo en mi último trabajo en la cual yo estaba, pues que ilegalmente me hicieron una supresión de partidas cuando yo hasta justo, usted tocó el tema de las organizaciones. Al momento que yo di a conocer que era parte de una organización sindical, nuestro empleador ilegalmente con nombramiento de dirigentes sindicales suprime, pero es ahí donde yo insisto, algo que usted decía, hay que luchar y hay que, ¿cómo fue la palabra que usted dijo? Hay que agarrarse de cojones y agarrar la bandera de lucha ante la ilegalidad, ante la arbitrariedad, ante el atropello, ante el abuso de poder, porque realmente es donde yo he podido analizar, mi querido doctor, a veces cuando ciertas autoridades ubican en puestos a personas que no tienen ni idea y que aparte no aceptan ni siquiera las sugerencias, ya que de pronto nosotros, los servidores de carrera, la experiencia, los años, por algo la experiencia nos da de poder nosotros llevar el control de la oficina o del área o del espacio donde nosotros estemos trabajando. Y créanme lo que es lamentable cuando a veces las autoridades ubican en ciertos lugares jefes y directores que aparte no saben ni dónde están parados y que aparte quieren hacer pensar que saben todo y no lo hacen, aparte no lo hacen ni lo saben. Entonces es donde yo me acojo a lo que usted dice, que no debemos de callar, debemos de denunciar, debemos de entender que las leyes, por algo están las leyes, por algo está el derecho de petición, por algo está la Constitución que nos cobija con los derechos a nosotros los trabajadores, tanto de Código de Trabajo como de la LOCEP, doctor, que nosotros podamos luchar por un bien común, porque es verdad lo que usted dice, nosotros no podemos ser enemigos de los empleadores, porque hay que trabajar conjuntamente, porque el beneficio va a ser es para la comunidad, es para la ciudad, y de esto depende esa hermandad, esa comunión, esa conexión, esa fuerza que debe hacer el empleador con el trabajador. Pero a veces es lamentable cuando las autoridades, ciertas autoridades, El, tienen
el poder en su cabeza, que no les permite más que decir yo, y siempre yo. Y yo lo puedo, porque quiero, porque tengo dinero, porque tengo poder, doctor. Ante todo esto, ¿usted sí cree que siempre es justo seguir luchando? Los cambios sociales son lentos, son lentos. Cuando nosotros revisamos históricamente los modos de producción, nos damos cuenta de que nosotros empezamos el desarrollo de la sociedad de la época primitiva. Y voy a simplificar. Mire usted que de la época del el esclavismo a la época feudalismo pasaron siglos, siglos de años, pero se dieron, se dio. Estamos en otra época, sí, probablemente algunos indiquen de que estamos pasando momentos difíciles, pero hubieron seres humanos que estuvieron momentos peores y que ahora respiramos ciertas libertades y buenas libertades. Ante el último gran imperio, aparte, podríamos decir, en esta época moderna, el imperio norteamericano, pero el imperio contemporáneo, que aparte del imperio persa, tuvimos el imperio romano, y el imperio romano, pueblo que conquistaba, pueblo que lo sometía a la esclavitud. Es decir, éramos esclavos. En su momento no solamente los negros fueron esclavos también blancos, blancos y negros. Pero mire usted, sin embargo, esa lucha, ¿verdad? Esa lucha permanente del ser humano por la libertad, ahora tenemos libertad. Con problemas, pero tenemos libertad. ¿Ya? La Revolución Francesa fue eh, uno de los principios de la lucha moderna, ¿verdad? Por la fraternidad, por la igualdad, ¿verdad? De manera que siempre tenemos que luchar. Y decía hace un momento, dentro de los parámetros de la norma jurídica, la lucha nos da igualdad, nos da libertad y nos da dignidad. Eso no tiene precio. Eso no existe dinero que valga. La libertad, la igualdad, la dignidad del ser humano. Y mire usted, esta constitución de los ecuatorianos, de nosotros los ecuatorianos, de este lindo país, Ecuador, con todos sus males, el numeral 8 del artículo 83 de la Constitución de la República, pueden revisarlo, establece que son responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, nosotros, los ecuatorianos y las ecuatorianas, de denunciar y combatir los actos de corrupción. Y actos de corrupción no solamente es llevarse 2, 3 dólares, miles de dólares. La ingobernabilidad también se constituye un acto de corrupción, porque estoy vulnerando derechos. Y probablemente aquellas acciones que se han realizado en su trabajo, en su antiguo trabajo, licenciada Virginia, sean acciones de ingobernabilidad. Son No, terribles, no haber doctor. tenido, perdón, la capacidad para planificar y generar bienestar a todos. Mire, una administración tiene que generar bienestar a todos. Para eso, en algún momento se organizó la población para aquella entidad, no para generar beneficio a pocos o engordar las chequeras de pocos. No, no, es para generar bienestar a toda esa población.
Eso debemos entender. Y eso deben de entender la clase empleadora y también decir que los empleadores, no son enemigos de la clase trabajadora, ni los trabajadores son ¿Qué sucede enemigos de cuando, los empleadores. cuando el empleador piensa que tú, o perdón, que no eres un servidor o un trabajador, sino eres mi empleado, porque así yo lo digo? Está Ante esa equivocada. mentalidad, ¿cómo combatimos esa mentalidad que me parece un poco fuera de lugar hasta en estos tiempos? Porque me parece tanta indolencia que muchas autoridades o muchos jefes tengan, pues, no, estas actitudes y realmente no se reflexione, porque yo sé que tanto los empleadores tienen sus derechos también y sus obligaciones, tienen los empleadores, pero los trabajadores también. Y ante estos tiempos, para ya finalizar la entrevista, Sí, doctor, rapidísimo se fue el tiempo. eh, ¿qué mensaje les da tanto a los empleadores como a los trabajadores? Licenciada, que entendamos que los empleadores no son enemigos de los trabajadores, ni los trabajadores son enemigos de los empleadores, ya sea eh, también empleados o funcionarios regidos por la Ley Orgánica de Servicio Público. Que esa entidad pública o privada necesita de de estas dos fuerzas, de estos dos elementos para salir adelante. Y que las acciones deben de ser dentro del marco de la norma jurídica. Oiga, cuando nosotros hacemos acciones enmarcadas en la ley, en la norma, las equivocaciones son mínimas. Yo no estoy de acuerdo, como jurista que soy, no estoy de acuerdo con una aberración, una irresponsabilidad de aquellas personas que dicen echa la ley, echa la trampa. Esa es la gente corrupta, la gente que no quiere conducirse dentro del marco de la norma, que quiere hacer lo que le venga en gana. Y ahí tenemos los problemas. Ahí son los problemas. Los trabajadores deben de cumplir su trabajo como corresponde, como lo establece el Código del Trabajo, lo regido por el Código del Trabajo. Los demás servidores, regidos por la LOSEC, trabajar como corresponde sus labores en el marco de lo que establece la Ley Orgánica de Servicio Público y las decisiones legítimas de la autoridad. Mire usted lo que nos dice la propia Constitución de la República: acatar las decisiones legítimas. Es decir, yo tengo la obligación, me dice la Constitución de la República, no me lo dice el presidente de la República, no me lo dice un alcalde, un prefecto, ¿verdad? Un presidente de junta parroquial, me dice la Constitución. Yo tengo la obligación de acatar la decisión legítima. Si es una decisión ilegítima, no la puedo acatar, sea quien sea, porque nadie está por encima de la Constitución y la ley. Eso debemos de entenderlo todos, absolutamente todos. De manera que sí, necesitamos una mejor y mayor convivencia entre trabajadores y empleadores, ya sea tanto en el sector público como privado, para que este país, nuestro país, Ecuador, continúe desarrollándose como corresponde. Muchísimas gracias, doctor Arroyo, por la oportunidad, por la entrevista. Gracias a nuestros seguidores que se han conectado. Gracias por sus likes. Síganos. Mañana tendremos una entrevista con nuestra querida amiga Erika Pacheco, que vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver referente al cabello. Así que no se pueden perder esta entrevista. Tenemos muchos temas más en la parte jurídica. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas
a nuestro correo o al número 0999-590-112, solamente mensajes de textos. Y para culminar, sí, yo, bueno, con todo lo que he escuchado, y yo les quiero decir a todos los que gocen de trabajo, gozamos de trabajo, sea en el público, sea en el privado, no permitamos que nadie, así tenga mucho dinero, mucho poder, vulnere nuestros derechos. No permitamos que pisoteen nuestra dignidad como mujeres. Estos tiempos he estado mucho con el tema de todo lo que es pandemia, he visto, y aparte de lo que lo he leído, lo he escuchado en noticias, en redes, lo he vivido en carne propia. Y crean lo que es lamentable cuando a veces te quieren explotar, cuando a veces yo recuerdo mi última jefa inmediata, me enviaba trabajos a las 10, 11 de la noche, los quiero para mañana a las 7:30 de la mañana, y lo quiero en formato Word, porque yo siempre acostumbraba, doctor, inicié con tantos problemas desde a partir de mis últimos jefes que me hacían y me recargaban de trabajo, empecé a documentar todo mi trabajo. Entonces yo enviaba mi trabajo, lo hacía, lo entregaba. Y oh sorpresa, un día me encontré que el trabajo que yo había hecho estaba con el nombre de mi jefa, elaborado y realizado por mi jefa inmediata, cuando en mis archivos que yo hacía y le entregaba a ella para tener respaldo de mi trabajo, estaban mis nombres y por eso me pedían mis archivos en Word para después cambiarlo, los nombres, y la verdad que eso sí es lamentable cuando las personas le roban su autoría. Asumen cargos y ni siquiera saben hacerlo, o por lo menos aprenden o se dejan ayudar. Es lamentable cuando uno sufre estas afectaciones. Yo recuerdo que en mi último trabajo era asistente, era especialista, me pedían hasta que elabore el plan cantonal, cuando realmente yo era un especialista y tenía que hacerlo el director inmediato y tenía que hacer trabajo de otras áreas, hacía el de otras áreas, aparte de eso, hasta era jurídica, me tocaba hacer propuestas, borradores de ordenanzas, cuando no me tocaba, yo siendo un especialista en turismo, me tocaba hasta manejar la parte jurídica. Entonces, realmente me ayudó, sí, porque me puse a leer, a investigar, a leer, y yo lo hacía, yo lo cumplía. La verdad, porque a mí me encanta leer y aprender mucho más. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que a veces las personas en su entorno tratan de discriminar, acosar, hostigar, y no tan solo con eso es suficiente, que tratan y vienen con sanciones. Le cuento que yo, una persona que creo que desacertadamente llegó a manejar, a administrar el talento humano, yo empecé a recibir llamados de atención y me parecía inexplicable que yo, cumpliendo con mi trabajo, yo hacía cierto trabajo para dar ciertas informaciones, para permisos de funcionamiento, y me ha gustado ser siempre bien correcta y marcarme en lo que dicen las leyes vigentes, cuando por familiares de jefes, directores, autoridades que no cumplían, querían que yo rompa, violente las normas y autorice permisos que eran ilegales. Entonces todo eso causa la parte del hostigamiento, y qué terrible es cuando hasta ingieren personas, familiares de autoridades muy cercanas, a quererse involucrar en el trabajo. O sea, creo que el desconocimiento es tan bárbaro que hasta se permite que terceras personas familiares intervengan con funcionarios. Realmente es penoso. Por eso yo les digo a todos los que me están en estos momentos conectados y viéndome, no permitas más atropello, di basta, ni una más. No permitamos que las personas abusen de nuestros derechos. Nosotros tenemos derechos, sí tenemos deberes y obligaciones, y cuando la tenemos que cumplir, hay que cumplir con el trabajo, porque el trabajo dignifica.
pero también tienen que aprender a respetar. No podemos ser acosadas, peor más aún las mujeres, hasta sexualmente. Por Dios, no permitamos a aquellos, y si tienen que denunciar, denuncien, insistan. Yo se los digo en carne propia, yo enviaba peticiones y hasta que logré que se me demuestre la inocencia, porque yo actuaba en derecho, yo actuaba cumpliendo con lo que me dice la ley orgánica del servicio público, como trabajadora, como servidora, y hasta que logré con mi séptimo, insisto, de petición, que se me dé de baja, que se me archive estos llamados de atención, porque a veces piensan que el coger y poner, llamar la atención, no se dejen, luchen, contesten, pidan. Nosotros tenemos el derecho de petición como nos da el Código Orgánico Administrativo. Valoremos nuestros derechos, no nos callemos, no nos pongamos un cierre, no nos pongamos un tapón en la boca. Mientras luchemos apegado a la norma, cumpliendo con lo que nos indica, y no duden, organícense. Qué importante es crear una organización sindical. Yo hoy por hoy estoy muy agradecida de ser la secretaria general de un comité de servidores públicos, que me ha ayudado a conocer muchas cosas que no lo conocía. Realmente cuán beneficioso en el aprendizaje es los compañeros de las federaciones, el mundo del trabajo, y todos estamos de acuerdo, como dice el doctor Arroyo, que nosotros como trabajadores tenemos que cumplir con las obligaciones, porque nosotros tenemos nuestras obligaciones, y mientras cumplamos, señores empleadores, respeten al trabajador, respeten los feriados, respeten nuestros derechos. Nosotros somos seres humanos de carne y hueso, así como ustedes. No podemos tener el poderío económico, no podemos tener el puesto que ustedes ahora tienen, no, pero tenemos nuestro trabajo, gracias a Dios, tenemos trabajo que nos dignifica, que con dignidad muchos de nosotros por concursos lo hemos ganado por méritos, porque detrás de cada trabajador hay una historia, hay una experiencia, cada uno se ha sacrificado por un título, por estudiar, hay una familia, cada uno de nosotros, cómo luchamos muchas veces para estudiar, tener un título, un mejor trabajo. Cada uno de nosotros luchamos por ser mejores cada día, pero no permitas que nadie te vuelva a aplastar los derechos. Coge la bandera de lucha y lucha, porque en el camino encontrarás mucha gente que se te une, pero también se te queda, y el que se queda es porque nunca cree en los derechos que tenemos los trabajadores. Así que nunca digas no puedo, nunca digas no lucharé, nunca permitas que te miren por debajo de ti. Todos estamos en la igualdad. No permitas que te discriminen, no lo permitas. Nosotras las mujeres no permitamos más la violencia laboral, el acoso, el hostigamiento. No lo permitamos. Es hora de hoy tomar la decisión y decir, stop. Yo no soy para tener más aguante de todos estos atropellos. Muchas gracias, mi querido doctor Arroyo, por esta oportunidad, por esta entrevista. Espero que no sea la primera ni la última vez que lo tengamos en diferentes temas. Ya nuestras amigas nos han escrito que quieren saber sobre temas de pensiones alimenticios, cómo él no me paga la pensión, qué hago, y muchos temas más vamos a tener el día de mañana. No se pierdan el programa. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Bendiciones. Síganme en mi página oficial. Mañana todo lo que tiene cómo poder cuidar nuestro cabello el día de mañana con nuestra querida amiga Erika Pacheco. Bendiciones, nos vemos. Chao, mi doctor. Bendiciones. Buenas noches, todas y a todos.